Muy buenas, hermanos. Hoy quiero abordar un tema profético de gran preocupación: la crisis económica. Tal parece que la economía del mundo después del COVID se está hundiendo. Y nosotros nos enfrentamos a una realidad. ¿Cómo debemos de actuar? ¿Y qué nos dice la palabra sobre lo que actualmente está aconteciendo? Tal parece que la crisis que hay en Europa entre Ucrania y Rusia es una guerra mundial económica que tiene sus serias repercusiones en los países pobres. Ya la economía estaba debilitada debido al COVID, al mantener 2 años paralizada la labor productiva. Y estamos viendo en estos momentos una escasez de muchos productos. Y creo que vamos hacia un desastre económico. Es por ello que es importante analizar proféticamente hablando el papel de la economía en las señales de los últimos tiempos y cómo ésta crea las bases para el advenimiento del nuevo orden mundial y de un sistema de control absoluto de las personas. Así que, hermanos, no perdamos tiempo. Tratemos de entrar de lleno a este tema y preparémonos como cristianos para ponernos a cuenta con Dios, sabiendo que los tiempos son peligrosos. Esta enseñanza que nos advierte el aspecto profético de la crisis económica, después nos va a llevar a una segunda enseñanza sobre cómo tenemos que prepararnos cuando venga la hambruna, que ya está al doblar de la esquina. Así que ponga mucha atención a esta enseñanza. Espero que Dios nos ayude a entender los tiempos y la sazón de los tiempos. Nuestro tema para hoy es hacia un caos económico. ¿Cómo debemos prepararnos como iglesia para enfrentar la crisis tremenda que vive la humanidad? Así que ponga mucha atención a esta enseñanza. Entre los varios acontecimientos trascendentales que tienen que ocurrir o ya están ocurriendo para dar paso a la estructuración de un gobierno mundial, está la posibilidad de una crisis económica que cree las condiciones. Vamos a analizar, según la palabra de Dios, las perspectivas proféticas sobre una de las causas que podrá dar origen a la estructuración de un gobierno mundial para entronizar el personaje llamado el Anticristo, que surge en medio de una crisis global para poner orden en el caos, y el cual se va a levantar contra Dios, según segunda de Tesalonicenses 2:4, que dice: oponiéndose y levantándose contra todo lo que se llama Dios o lo que se adora, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Esta es la creencia imperante que habrá durante el gobierno del Anticristo. Pero referente a esta crisis, ¿qué nos dice el libro de Apocalipsis? Veamos. Existe en Apocalipsis 2 referencias a hechos relacionados con una crisis económica mundial, en donde el dinero perderá su poder adquisitivo, disparándose la inflación y el hambre. Esto dará origen a una inestabilidad social y política, originada por el aumento de la pobreza y la falta de alimentos. En Apocalipsis capítulo 6, versículo del 5 al 6, leemos lo siguiente. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía:
2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. He aquí que se presenta un caballo negro. Fíjese bien, él trae una balanza en las manos. ¿Qué significa la balanza que trae en sus manos? Tiene 2 simbolismos a lo largo de la historia. Puede representar en un aspecto la justicia, pero también puede representar la economía o los impuestos. ¿De qué tipo de balanza se habla en Apocalipsis 6, 6, 7? Pues nada menos que de la balanza de la escasez de la economía, porque dice 1 libra de trigo por 1 denario. ¿Y qué es 1 denario? Es el salario de un día de trabajo. Y 3 libras de cebada por 1 denario, por un día de trabajo, pero no podrás comprar ni aceite ni vino. ¿Qué es el dracma? Era una unidad monetaria básica que tenían los griegos. Estaba representada por una plata. Según Lucas 15:8, equivalente al denario, era el precio de una oveja o de un día de trabajo. La moneda de plata, como el denario, principalmente el romano, era equivocamente el equivalente a lo que ganaba un jornalero en un día de trabajo. El trigo y la cebada, ¿qué eran? Pues era el alimento básico de la región en donde se escribió la Biblia. O sea, la cultura de esa época y de esa región era el trigo y la cebada. Como para nosotros en América Latina y principalmente en Honduras, el alimento básico es el maíz y el frijol, incluyendo el arroz, parte de nuestra dieta diaria. Quiere decir que un denario era la moneda que circulaba en aquel entonces. El término denarius es un nombre del cual se deriva la palabra dinero y era equivalente a lo que hoy en día gana un peón por el trabajo. Quiere decir que si el maíz y el frijol, 1 libra de trigo, 1 libra de trigo y 3 de cebada costaban tanto, 3 libras de frijol podrán costar el equivalente a un día de trabajo, encareciéndose la canasta básica, lo que establece 2 grandes dilemas: inflación y escasez. El principio que le da valor al dinero es la producción de alimentos y productos nacionales. Esto está regido por una ley llamada la ley de la oferta y la demanda. Cuando un producto escasea, ya sea por fenómenos naturales, plagas, guerras o diversas calamidades, el resultado es baja producción. Entonces, al haber menos oferta y más demanda, aparece la especulación, o sea, el aumento de los precios. A esto llamamos inflación, que significa inflar los precios. Indudablemente que la humanidad sufrirá una escasez de alimento en los últimos tiempos tan grave que incrementará el hambre en todo el mundo. Esto generará violencia, guerra, plagas y muerte. Esto está descrito en Apocalipsis cuando aparece el caballo amarillo de Apocalipsis, capítulo 6, versículo 8. Busquémoslo. Dice que miré, y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre muerte, y el Hades o el infierno le seguía. Y después dice el texto que le dio potestad
para matar a la cuarta parte de la población, el 25%. ¿Y cómo lo iba a hacer? Pues con espada, con pestes y con hambre. 3 elementos reales que estamos viviendo en estos tiempos. Cuando se afirma que no dañe el aceite y el vino, se está restringiendo el uso de los mismos, lo cual sería tan caro y tan escaso que estaría restringido y sería un lujo tenerlo. Estos 2 elementos eran básicos en la dieta mediterránea, el vino y el aceite. Este pasaje indica que habrá una gran crisis económica originada por una escasez de los productos básicos, lo cual creará el aumento del hambre. Y esto lo anunció también Jesucristo en las señales de los últimos tiempos, en Mateo capítulo 24, versículo 7. Fijaos lo que dice: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, o sea, epidemia, y hambre, y terremotos en diferentes lugares, indicando calamidades naturales. En la época antigua, el dinero era respaldado con la plata, el oro, o principalmente por las especies traídas del oriente. Actualmente, todas las monedas impresas es respaldada por 2 elementos ligados a la economía mundial: el oro y el petróleo. Las riquezas de un país están respaldadas por el Producto Interior Bruto, el PIB. ¿Qué significa el PIB? Se emplea en el ámbito de la macroeconomía para nombrar el valor de la totalidad de producción de bienes y servicios de un país en cierto periodo. Para imprimir una moneda, el emisor deberá tener respaldo en oro o en el llamado PIB, Producto Interior Bruto. Cuando se imprime un billete, se debe tener respaldado lo suficiente en oro, petróleo o PIB. El gastar más de lo que tenga es el camino a la bancarrota. Y cuando se imprimen muchos papeles sin respaldarlo con la producción o el oro, entonces el papel pierde valor y el país entra en una crisis inflacionaria catastrófica, como la que vive Venezuela, por ejemplo. Miren, hermanos, amigos, en Venezuela la inflación en el 2021 fue de 686.4%, una importante desaceleración desde el año 2020, cuando era de 2.960% la inflación, de acuerdo con las cifras dadas por el Banco Central de Venezuela, aunque se calcula que la inflación supera la realidad de lo estimado por el Banco de Venezuela. El mundo actualmente se gobierna por un factor económico llamado el dólar norteamericano, que es una moneda de referencia. Sin embargo, el dólar confronta una grave crisis por su endeudamiento interno, lo cual puede causar que en cualquier momento puede haber un derrumbe de la economía mundial norteamericana. Y si esto ocurriera, llevaría a muchos países que respaldan su moneda por el patrón dólar a una quiebra total y brutal de su economía.
Para que tengan una idea de la realidad existente sobre la crisis del dólar, vamos a analizar el endeudamiento presupuestario de los Estados Unidos de Norteamérica. El déficit presupuestario se ubicó en marzo del 2018 en 209.000 millones de dólares, un 18% más que en el año 2017, por lo cual en los primeros 6 meses del año fiscal alcanzó los 600.000 millones de dólares, o sea, un 14% más que en un periodo igual del año anterior. Esto es, según informe del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Las presiones inflacionarias que tienen los Estados Unidos continúan en ascenso. Es la primera economía del mundo por el Producto Interior Bruto, pero su deuda pública en el 2020 alcanzó 24.497.338 millones de euros, siendo el país más endeudado del mundo, con una deuda que supera el 133.92% del PIB, del Producto Interior Bruto. Su deuda per cápita, o sea, por habitante, es de 74.286 euros por persona, por habitante. Luego, sus habitantes son los más endeudados del mundo. Esto hace insostenible la economía norteamericana a largo plazo, lo que lleva al dólar a un posible derrumbe inminente. Esto dará paso al predominio de otras monedas como punto de referencia para cambio, y al final habrá un colapso total del sistema monetario y económico tradicional para dar paso a un sistema virtual del dinero, similar al famoso Bitcoin y otras criptomonedas. En este video reflejamos cuándo el dólar dejó de apoyarse en el oro para fabricarse de forma incontrolada. Pongan mucha atención a este video. En 1944 se reunieron en Estados Unidos 44 representantes de las naciones más influyentes del mundo. El objetivo era plantear un nuevo orden económico mundial, promoviendo el libre comercio internacional y un régimen de tipo de cambio fijo. Este evento se conoció como los Acuerdos de Bretton Woods. A partir de dicho acuerdo, todos los países fijaban sus divisas en relación al dólar, y Estados Unidos se comprometía a fijar el dólar en relación al oro. En otras palabras, las monedas tenían un valor real y cuantificable. Esto funcionó así hasta 1971, cuando Estados Unidos decidió unilateralmente desvincularse de los acuerdos de Bretton Woods, lo que significó que el dólar ya no guardaba relación frente al oro. I have directed Secretary Connally to suspend temporarily the convertibility of the dollar into gold or other reserve assets. Dicho de otro modo, ya tenían la posibilidad de imprimir papel moneda sin ninguna restricción. El dinero era literalmente papel, dinero fabricado de la nada y en función de las necesidades del gobierno por medio de la emisión de deuda. Este gráfico muestra el crecimiento de la deuda mundial. A 2019 la deuda de todos los países sumaba más de 250 billones de dólares, es decir, 3 veces más de lo que producen todos los países en un año. Y la tendencia es a seguir creciendo, porque la emisión de deuda es la herramienta favorita que utiliza el sistema económico actual en momentos de crisis como la que estamos viviendo en 2020. Para ver lo riesgoso que es esta tendencia, pensemos en una persona promedio. Juan recibe unos ingresos mensuales de los cuales destina una parte para pagar sus deudas como un ciudadano promedio. Resulta que Juan queda desempleado y deja de recibir ingresos, y la única forma que tiene de seguir pagando sus gastos y su deuda es adquiriendo otra deuda. A los meses Juan consigue empleo y nuevamente puede seguir pagando su deuda antigua y su deuda reciente.
Supongamos que a los 7 años Juan entra de nuevo en una época de bajos ingresos y recurre a la deuda nuevamente. Este ciclo de ingresos de Juan representa, obviamente a manera de ejemplo, lo que pasa con el modelo económico actual. En épocas de auge o buenos ingresos se puede pagar la deuda y todo parece funcionar. Pero en épocas de crisis el salvavidas tanto de Juan como de los países es endeudarse más. Nadie sabe cuál es el techo del endeudamiento, pero evidentemente es insostenible a largo plazo. Si no cambia su estructura y comportamiento va a terminar hundiéndose porque su bienestar y crecimiento está basado simplemente en deuda. La economía necesita su reestructuración cada cierto tiempo, o sea, quiebras, desempleo y declive de industrias para corregir ineficiencias. Pero los bancos centrales están tan pendientes de salvar a todo el mundo durante las crisis que se generan incentivos perversos, y muchas empresas siguen tomando malas decisiones porque crisis tras crisis terminan siendo rescatadas. Sería muy difícil que los bancos centrales no hicieran nada durante las crisis ante la presión de los mercados financieros. Y por esta misma razón el modelo no tiene buenas perspectivas a largo plazo, porque está tan controlado por el sistema financiero que termina dejando a un lado el sistema productivo de la economía. A finales del 2019 muchos expertos coincidían en la cercanía de la próxima crisis, pero apareció un enemigo mundial que nadie esperaba, una pandemia, y este hecho lo que provocó es que la crisis va a llegar más pronto de lo que se pronosticaba, y va a demostrar lo débil que está la economía y la globalización. De una parte tenemos una crisis por el lado de la oferta. China tuvo que cerrar muchas fábricas para evitar una mayor propagación del virus. Solo la región donde brotó el virus estuvo completamente aislada durante 2 meses. Esto bastó para interrumpir la cadena de producción de muchas industrias en el mundo. China es la fábrica mundial y la mayoría de países tienen gran comercio con el país asiático. Por eso una escena común en muchas ciudades era la escasez de productos. Aparte, no solo China tuvo que aislarse, también Europa y el resto de países se vieron obligados a cerrar fronteras, puertos y aeropuertos, lo cual agravó mucho más el problema de oferta de bienes en la economía global. Por otra parte, el mundo sufre una crisis por el lado de la demanda. A finales de marzo, más de 3.000 millones de personas estaban encerradas en sus casas de manera preventiva, para evitar el contagio y la mayor propagación del virus, lo cual afecta directamente la demanda de bienes y servicios. Además, en este momento la sociedad, por obligación o elección, tiene una mentalidad de supervivencia, no de consumo. Las familias compran bienes básicos para vivir sus días de cuarentena. Y aún así, cuando se eliminen los aislamientos obligatorios, va a ser difícil recuperar la confianza del consumidor. Debido a esto, la demanda por bienes y servicios va a caer a niveles muy bajos y va a tomar un buen tiempo para recuperar sus niveles habituales. Después de que se supere esta crisis de una u otra forma, todos vamos a ver la vida diferente. Los gobiernos posiblemente se den cuenta de los sectores realmente vitales en la economía, como la salud, la ciencia o la agricultura. Probablemente esto sea un golpe a la globalización y deslocalización de empresas y se fortalezcan las economías locales, o se incentive la industria local y el comercio internacional se reduzca por medio de políticas más nacionalistas. Pero adentrémonos un poco más dentro de Apocalipsis. ¿Qué es el sello de la bestia? Este caos financiero mundial llevará a la implementación del famoso sello de la bestia descrito en Apocalipsis capítulo 13, versículos del 16 al 18. Y yo quiero que lo leamos detenidamente. Dice el versículo 16, y hace que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les dé una marca en la mano derecha o en la frente, y que nadie pueda comprar ni vender, sino el que tenga la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, que calcule el número de la bestia, porque el número es el de un hombre, y su número es 666. Cuando analizamos este texto debemos considerar que el apóstol Juan
entre el año 90 al 100 después de Cristo, recibió esta revelación en su destierro en la isla de Patmos y tuvo que explicar algo que iba a acontecer con un vocabulario de acuerdo a su época. Y como no existía ni la tecnología, ni la moneda virtual, ni el Bitcoin, ni el bit, ni nada de esto, tuvo que usar símbolos y tipos y números que pudieran explicar lo que vio, para lo cual no tenía palabra para describir. Hermano, piense lo difícil que es describir algo que no existe en el futuro y que tú lo ves hoy, pero esa palabra no está en el vocabulario. ¿Cómo lo puedes hacer tú? ¿Con qué terminología puedes describir lo que no existe y cuya palabra no se ha inventado? Entonces, para ello, Juan acudió a una imaginación, a un lenguaje figurado, usando símbolos y objetos, y tratando de hacer una comparación de lo que vio con lo que va a ocurrir. Se habla de un sistema de control absoluto para comprar y vender. Para ello, se habla de implementar una marca con la cual se podría hacer transacciones financieras. La definición del número 666 como símbolo hace referencia a un sistema numérico establecido con el fin de ejercer un control en todo tipo de operación mercantil y bancaria. El término número de hombre hace alusión al simbolismo de que el 6 representa al hombre. ¿Por qué? Porque el hombre fue hecho en el sexto día. Si asociamos este pasaje bíblico con Apocalipsis 6:6 y 7, queda patente que la única forma de frenar una crisis económica y mundial frente a una escasez de alimentos es mediante un control absoluto de toda operación mercantil, bancaria o de compra o venta. El 666 puede ser una clave numérica de 18 dígitos. No podemos especular cuál será el método de control que usará la bestia para controlar a las personas, ni tampoco cómo se establecerá cuando venga esta crisis. Sin embargo, hay varias teorías y métodos que se han hecho al respecto y que hacen posible que esto sea una realidad. Por ejemplo, pudiéramos ser controlados mediante un chip o también mediante la nanotecnología, que puede introducir un pequeño objeto minúsculo en el cuerpo que puede rastrear todo nuestro quehacer y controlar toda nuestra operación. También se habla de una tarjeta Mondex de 18 dígitos o la posibilidad de instalar un microchip en una parte del cuerpo con todos los datos de identificación fiscal de una persona. O a lo mejor el uso de una inteligencia artificial o cualquier otro tipo de método tecnológico que controle a las personas y que ya existe. Se habla de que a través de la vacuna se nos ha inyectado una sustancia metálica que puede convertirse en un método de rastreo. No cabe duda que actualmente contamos con la tecnología para la implantación del control y el poder de rastrear a las personas que se nieguen a su sometimiento mediante los sistemas GPS. Además, algunos científicos y expertos afirman que las vacunas últimas que se han puesto con el COVID contienen una sustancia llamada grafeno que se puede activar por medio de la red 5G.
Las grandes potencias del mundo se encuentran sumergidas en un déficit interno económico de proporciones alarmantes que les puede llevar a sucumbir. Y claro está, una vez que la moneda sucumba, no habría más remedio que al colapsarse la economía, tomar medidas impredecibles en relación a los sistemas digitales y virtuales. Hay varios factores que van a producir la quiebra de la economía mundial. Ambos son proféticamente viables y presentes. Uno de ellos es la realidad del cambio climático, el auge de la violencia y la proporción terrible de la corrupción, lo cual amenaza la estabilidad mundial y se encuentra presente en las enseñanzas bíblicas. Todo esto nos lleva a un desenlace final, que será la gran hambruna de los últimos tiempos. ¿Cómo enfrentar la crisis económica? El primer consejo que le daría es que no confiemos en el dinero físico como fundamento de la felicidad. Debemos evitar endeudarnos y, si fuera posible, evitar el crédito fácil, el cual se convierte en una trampa diabólica que puede atarnos y preocuparnos y quitarnos la paz. Y seguir las instrucciones de Romanos 13:8. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. El otro factor que debemos de tomar en cuenta en estos tiempos difíciles es el acumular dinero en el banco, ya que al derrumbarse la economía o devaluarse la moneda o haber escasez de alimento, los billetes serán papel sin valor. Y los bancos y los cajeros, quién sabe, según una guerra cibernética, sufren un bloqueo o una caída del sistema informativo. Y como todo está informatizado, en un momento a otro puede surgir el fenómeno por medio de un fenómeno solar, climático o energético, que los sistemas se caigan o un hacker nos vacíe las cuentas. Es por ello que debemos de evitar mucho dinero en el banco y tratar de invertir en cosas que no se devalúen y, sobre todo, tener alimentos no perecederos reservados para la crisis. Es necesario mantener un efectivo disponible en casa, pero si hay una crisis, más que un efectivo, debemos tener una estrategia de reserva de alimentos no perecederos para enfrentar cualquier deficiencia o crisis. Si hacemos esto, nos ayudará a enfrentar cualquier situación conflictiva que pueda aparecer. Vamos a aclarar, alimentos no perecederos son aquellos alimentos que pueden durar mucho tiempo sin que se deterioren. Y esto lo podemos hacer fácilmente. Así que, hermanos, aprendamos las enseñanzas de Jesús cuando nos dijo que no debemos vivir afanados por lo material. Y leemos en Mateo 6:25. Por lo tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Así que no nos dejemos arrastrar por el espíritu consumista de la sociedad moderna, implantado en el sistema actual.
la cual es la razón porque vivamos muchas veces afligido, triste y melancólico, desesperado, porque no entendemos el tiempo del Señor. Tomemos la palabra de Filipenses 4:12. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así como para estar saciado, como para tener hambre, así para tener abundancia, como para padecer escasez. Y por lo tanto, adaptarnos tanto a una situación como a otra. Y sobre todo, hacer provisión en las épocas de las vacas gordas, porque indudablemente vienen los tiempos de las vacas flacas, tiempos de crisis, para que se cumpla la palabra. Habrá pestes, epidemia, hambre y guerra en diferentes lugares. Y esto es lo que hoy estamos viviendo. Así que, hermano, prepárate para el encuentro con Dios. Dios viene a buscar una iglesia en medio de esta desesperación. Viene una gran hambruna para la tierra, pero también viene la esperanza de la redención. Así que tomemos todas las medidas del caso para enfrentar la gran hambruna profética que viene. Y sobre todo, hermanos, preparémonos para el encuentro con Dios. Gracias por acompañarnos y esperamos que esta lección sea de bendición para su vida. Si quiere aprender más, visite mi página web www.contralapostasia.com o también cualquier pregunta o sugerencia, escriba a mi correo marioeduardofumero@gmail.com. Dios les bendiga.